póngase de pie y vamos a leer la palabra del Señor en este día. Y vamos a entrar en la segunda parte de nuestra serie Jesús. La segunda parte de la serie que comenzamos la semana pasada, titulada Jesús. Y la semana pasada hablamos de descubriendo a Jesús. Y dijimos que pues mucha gente ve a Jesús de diferentes maneras. Y cada uno tiene una percepción, una concepción de quién es Jesús. Una percepción diferente de quién es. Y no nos damos cuenta, pero en muchas ocasiones esa percepción, que no es solamente de la imagen física de cómo a lo mejor él se pudo parecer, pero también de la imagen de cómo era y las cosas que hacía. Y hoy enseñamos un video en Social Church de personas respondiendo a la pregunta: ¿quién es Jesús para usted? O cómo tú visualizas a Jesús. Y muchas personas respondieron: pues es amor, o pues Él es todo para mí, y pues Él es Dios. Y sabemos que Él es todo eso. Pero a veces entre todo lo que nosotros podemos mencionar de quién es Jesús, perdemos la verdadera esencia de cuál fue su propósito aquí en la tierra. Y sabemos que Él fue amor, sí, Él fue y es amor. Y sabemos que Él ama al mundo y que se dio por el mundo, pero Él tuvo un propósito específico cuando llegó aquí a la tierra, como Mesías, como el ungido de Cristo, como el Salvador de la humanidad. Él vino para lograr un propósito específico aquí en la tierra. Él no solamente vino para perder el tiempo hasta que llegara a la cruz. Los evangelios nos presentan la vida de Él y 3 años de ministerio en la vida de Jesús, porque a través de esa vida Él nos enseña algo de cuál era su propósito aquí en la tierra. Y Él tenía un propósito poderoso que creo que si hoy lo podemos entender y podemos estar claros sobre ese propósito, la iglesia también puede avanzar para seguir cumpliendo ese propósito hoy en este tiempo. Y yo declaro que tú cumplirás el propósito de Dios en tu vida mientras estés aquí. En la iglesia, en tu casa se cumplirá el propósito de Dios. En el lugar de trabajo, en tu ciudad, donde quiera que estés, yo declaro que el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Pero primero tenemos que entender cuál fue ese propósito. ¿Cuál fue su misión como Mesías, como el ungido, como el Cristo, como el Salvador? Tenía un propósito poderoso. Y ahí quiero que vaya conmigo a Mateo, el capítulo 11. Y comenzamos leyendo en el verso 2 al 6. Mateo capítulo 11 del verso 2 al 6. Y cuando lo tenga puede indicarlo diciendo amén. Dice así la palabra del Señor. Yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice: Juan, hablando de Juan el Bautista, estaba en la cárcel, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Y le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se le anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Estamos descubriendo a Jesús. Y hoy vamos a descubrir cuál fue su misión. Así que quiero titularle a nuestra plática hoy: la misión de Jesús. Él tuvo una misión, un propósito específico, que si lo podemos entender hoy en nuestra vida, también podremos cumplir nuestro propósito en nuestra vida hacia Él. Padre, bendice esta palabra. Glorifícate hoy, háblanos, edifica tu pueblo. Te
pedimos que esta palabra, Señor, a la medida que es hablada, que pueda ser sembrada en nuestros corazones como semilla que dé fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Y así declaramos, Señor, que mientras entendamos lo que tú hablas, Señor, y lo apliquemos a nuestra vida, que jamás y nunca seremos los mismos jamás. Háblanos, Señor, en este día. Glorifícate, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. La semana pasada dijimos que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, quien vino a salvar a su pueblo y a la humanidad del pecado, de la maldad, de la muerte. Él vino a salvar como el Mesías. Y ese fue más que todo su propósito aquí en la tierra. Es interesante notar que cuando nosotros miramos a Jesús en el rol de Mesías, no parece ser el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. No parece ser el ungido que el pueblo de Israel esperaba que iba a llegar de la línea del rey David. De la línea del rey David se esperaba que el que iba a venir iba a ser un Mesías que iba a liberar al pueblo de los poderes gubernamentales y políticos del tiempo de ellos. En otras palabras, de Roma, quien estaba sobre ellos y los oprimían. Y había pasado 400 años de silencio desde las últimas profecías que vemos en el Antiguo Testamento, pero ahora Dios levanta a un profeta. Después de 400 años de silencio, Dios levanta a un profeta llamado Juan el Bautista, que era un hombre raro. Era un hombre que se pasaba en el desierto predicando: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Y muchos a lo mejor podrían haber visto a Juan el Bautista y haber dicho: olvídate, ese es un fanático, déjalo. Pero el problema era que muchos lo seguían. Y muchos se arrepentían y eran bautizados por él. Jesús fue uno de esos. Que en el bautismo de Jesús nos dice la palabra que se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en quien estoy complacido. Y Juan el Bautista, estoy seguro que él, a lo mejor en ese momento cuando lo bautizó, entendió de que él era el Mesías. Entendió de que este Jesús era el que había de venir para salvar al pueblo. Pero sabemos que en la historia, Juan el Bautista se levanta en contra de Herodes, el rey de los judíos, allí en esa época, y pues lo condena por sus actos de haber cometido adulterio. Y Herodes lo mete en la cárcel. Y en la cárcel yo me imagino que pasó un tiempo por el cual Juan el Bautista a lo mejor comenzó a dudar de que Jesús era el verdadero Mesías. Y por eso aquí leemos ahora que Juan el Bautista, mientras está en la cárcel, a lo mejor en medio de esa duda, no entendiendo bien o estando claro de que Jesús era el que había de venir después de él, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Había duda. Y la duda surgió porque Jesús no estaba actuando de acuerdo a las expectativas que tenía el pueblo de Israel de lo que el Mesías que ellos esperaban iba a ser. Él no vino del cielo con poder y autoridad para remover los poderes de Roma. Él no le devolvió la tierra santa al pueblo de Israel. Él no los sacó de la opresión de Roma. Él no los levantó y los volvió a su gloria.
en el reino, de acuerdo a la línea de David. Y por eso Juan el Bautista, creo que al ver a Jesús y pensar en la historia de lo que el Mesías iba a venir y hacer, se preguntaba en esa duda: ¿será este? Porque quien estamos viendo, no hace nada de lo que esperábamos. Y Jesús le responde de manera que le contesta la pregunta, para que pueda estar claro sobre el propósito de él y el verdadero propósito del Mesías, del ungido, del Cristo, del que había de venir para salvar al pueblo. Y es tremendo que en las respuestas él le dice a los discípulos de Juan: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Él no le dice: estoy estableciendo un gobierno o levantando un ejército para nosotros irnos en contra de Roma y establecer el reinado de Dios. No le dice: los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. ¿Qué respuesta es esa a la pregunta de si eres el Mesías o no? Y a lo mejor usted puede pensar que Jesús, al contestarle, estaba diciendo a través de esta respuesta: los milagros que yo estoy haciendo deben de revelarte cuál es mi identidad como Mesías. Pero más que todo también deben de revelarte que tengo autoridad sobre muchas cosas. Pero más que eso, escúcheme bien, Jesús le presenta los milagros a Juan el Bautista como la evidencia de que él verdaderamente es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías que había de venir, y no había otro en quien buscarlo. No había otro. Él no estaba levantando un ejército ni preparándose para la guerra, como a lo mejor Juan estaba esperando al Mesías. Juan estaba bautizando a la gente, bautizándolos, y él decía: y luego de mí, después de mí, vendrá uno que los bautizará en fuego. Yo me imagino que Juan el Bautista estaba pensando: revolución, revolución es lo que viene. Pero las dudas lo llegaron a preguntarle a Jesús si era el Mesías o no, porque sus acciones y su mensaje era muy contrario a lo que esperaban de un Mesías. Y Jesús les presenta los milagros de sanidad y el anuncio de las buenas nuevas como la confirmación de que verdaderamente Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido que había de venir para salvar al pueblo. Y es importante notar que Jesús no estaba diciendo: mira los milagros poderosos que estoy haciendo, soy el Mesías. No estaba diciendo: mira con la compasión que yo sano, por eso soy el Mesías. Cuando Jesús le contesta de esta manera acerca de la pregunta si eres el Mesías o no, él estaba refiriéndose a Isaías capítulo 35, del verso 5 al 10, donde hay una profecía del que iba a venir a redimir al pueblo de Dios. Y en Isaías 35, del verso 5 al 10, dice así: se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían las chacales serán morada de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, no transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino.
No habrá allí ningún león ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos. Y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo y se alejará la tristeza y el gemido. Ese es el Mesías. De ese es que se había profetizado, y Jesús le responde a Juan: yo soy ese de quien Isaías estaba hablando. Los ciegos reciben su vista, los sordos oyen otra vez, los cojos caminan otra vez, los leprosos son sanados y los pobres escuchan el evangelio. En otras palabras, estoy estableciendo el reino de Dios. Aleluya. Como Mesías le dijo a Juan: estoy estableciendo el reino de Dios. Esa es mi misión, ese es mi propósito. Yo no vine a volverle la tierra a Israel en este tiempo. Yo vine con un propósito mayor, más grande, que simplemente remover a Roma de poder y devolverle el imperio a Israel. Mi propósito no era destrozar los enemigos terrenales, era destrozar los enemigos espirituales. El propósito de él como Mesías era destruir los poderes satánicos que estaban operando en este mundo. Porque el enemigo mayor era Satanás, el Dios con letra minúscula de este mundo, que se había apoderado y tomado control de la tierra cuando entró el pecado en ella en el principio. Y en otras palabras, Jesús le está diciendo a él: su lucha no es contra carne ni sangre. Escúcheme bien, la lucha suya no es contra carne ni sangre, sino contra principales y potestades y autoridades en los lugares celestiales. Hay un enemigo más grande de lo que tú puedes ver. Tu enemigo no es tu esposo, no es tu esposa, no es el gobierno, no es el presidente, no son las leyes, no es tu mejor amigo, no es tu vecino. Tu enemigo es alguien que tú no puedes ver. Y a ese fue que Jesús, cuando llegó a la tierra, vino para derrotar una vez y por todas. Le vino a quitar las llaves, vino a sacarlo de su posición, le vino a quitar el control. Y cuando él llegó, él dijo: si echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios entre ustedes está. El Mesías no vino simplemente para amar. Él no simplemente vino para ser compasivo. Él vino como un rey, como un ungido, como el Salvador, que vino a rescatar a la humanidad y a la iglesia de su pecado. Yo quiero que usted entienda eso, que él vino con un propósito mayor, con una misión. Ese es tu Jesús. Tu Jesús no es uno que está colgado ahí en una cruz. Él no está colgado en la cruz. Él no es uno que tampoco simplemente es un Dios bueno, bonito, amigo de todos, que se lleva bien con todos. Él, cuando llegó a esta tierra, vino con un propósito. Él vino a hacerle guerra a Satanás. Y él vino a tomar el control otra vez de lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén. Él vino a devolverle a la humanidad todo lo que Dios había destinado para ellos. Mírate a donde alguien y dile: hay un propósito mayor de lo que tú piensas. Hay un destino contigo mayor de lo que tú piensas.
Dios tiene un propósito grande. ¿Están conmigo? Cuando miramos Isaías, nos damos cuenta de lo que Jesús está diciendo aquí ahora. Jesús simplemente está describiendo lo que sería el último tiempo de salvación, en el cual Dios removería la maldición de la tierra y restauraría la perfección del Edén. ¿Usted entiende esto? Esto es mayor que simplemente morir en una cruz por amor. Aquí había una guerra, aquí había una batalla, y no era con hombres, era con el reino de las tinieblas. Y aprendemos que Jesús manifiesta el reino de Dios, comienza a establecer el reino de Dios, escuche bien, por los milagros que hacía en la tierra. Cómo Él manifiesta el reino, cómo Él establece el reino, lo hace a través de los milagros que Él hacía. Los milagros tienen un simbolismo importante y significativo para nosotros hoy y para el pueblo que leía este evangelio en el primero o segundo siglo, los primeros siglos. Tenía un propósito. El propósito de mostrarle a ellos de que los milagros eran mucho más que simplemente una evidencia de su identidad. Que los milagros eran una prueba de lo que había de venir cuando Dios finalmente trajera su reinado por completo aquí en la tierra. O sea, a través de los milagros, Dios estaba dando evidencia de que la salvación para el mundo ya estaba llegando a través del Mesías Jesucristo, y que el reino de Dios se estaba estableciendo ahí. Por eso, cuando nos preguntamos ¿quién es Jesús? Juan el Bautista pregunta: ¿eres tú el que esperamos o debemos de esperar a otro? Jesús le dice: hay milagros sucediendo. En otras palabras, una indicación de que yo soy el Mesías. ¿Qué nos dicen los milagros? Obviamente, si Jesús le responde así a Juan el Bautista para confirmarle de que es el Mesías, entonces si nosotros queremos también conocer a este Mesías, quién es el Mesías, el ungido, debemos de entender el propósito y el simbolismo detrás de los milagros que él hacía. Y yo creo que nosotros en la iglesia evangélica, pentecostal, carismática, hemos interpretado mal los milagros. Yo sé que van a estar calladitos aquí hoy ahora. Y no es por pisarle el pie a nadie, pero es para que entendamos que a veces nosotros leemos de los milagros en la Biblia y nuestra interpretación es que brincamos a lo que conocemos cuando Jesús dice: y cosas mayores ustedes harán que estas. Y pensamos que el propósito de los milagros, por el cual también los evangelios nos los muestran, es para que nosotros podamos ver de que Jesús tenía autoridad y nosotros ahora como creyentes también podemos hacer lo mismo. Y eso sí es una interpretación y es posible. Pero la realidad es que no siempre que oramos por los enfermos se sanan. No siempre que oramos para echar fuera un demonio se va. No siempre que oramos por un muerto resucita. Todavía yo no he visto uno en mi vida. No siempre que nosotros oramos para que Dios detenga un huracán se detiene. Y podemos llegar a pensar que si estas cosas no suceden hoy, entonces nos falta algo como iglesia. Podemos pensar que cuando hay ausencia de milagros es porque hay ausencia del reino de Dios. Y hay ministerios por ahí que predican eso,
Yo he escuchado pastores, ministros decir, si en su iglesia no están ocurriendo milagros, si no están echando fuera demonios, si estas cosas no están, si lo sobrenatural no está pasando, entonces el reino de Dios no está ahí. Entonces el Espíritu Santo no está ahí. Mentira del diablo. Eso es doctrina mala. Mala doctrina. That's bad doctrine. Mala enseñanza. La Biblia no nos dice eso en ningún momento. En ningún momento tú vas a encontrar eso en la palabra de Dios. Tú lo puedes interpretar como tú quieras y aplicarlo como quieras. Eso es otra cosa. Tú puedes sacar los textos fuera de contexto y decir lo que tú le quieras decir de ellos, pero esa no es la realidad. I'm going somewhere. No se me pierda, I'm going somewhere. Podemos pensar que hay ausencia de reino y de presencia o del Espíritu Santo de Dios. En medio de la falta de lo sobrenatural y de los milagros, podemos pensar, Dios se ha olvidado de nosotros. Y a lo mejor no es el contexto del pueblo de Israel en este tiempo, pero más o menos nos podemos identificar con ellos, porque ellos esperaban un Salvador que le iba a devolver el poder, el gobierno. Y Jesús viene como uno que está haciendo milagros, predicándole a los pobres. Ese no es el Mesías. Y a lo mejor hoy tú estás viendo a tu alrededor y tú no ves milagros sucediendo y tú dices, Jesús no está aquí, el Espíritu Santo no está aquí, ese no es el Mesías. Pero te quiero decir, mi hermano, que a lo mejor tú tienes una percepción de quién es el Mesías y de cuál fue su propósito, que está equivocado y no de acuerdo a lo que la palabra nos dice de cuál fue su propósito. Como Mesías sí, escuche bien, como Mesías sí, Él vino para liberar al mundo de la maldad. Él sí vino para liberar al mundo de la opresión. Vino para liberar al mundo del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Yo lo creo, todavía creo en milagros también. Creo en sanidades, creo que todavía Dios lo puede hacer. Pero aún si no suceden, no quiere decir de que el reino de Dios no está en medio nuestro. Aún si Dios no contesta nuestras oraciones, no quiere decir que Él no es soberano y que tiene control de todas las cosas. Hay a veces que Dios guarda silencio o se aparece en nuestra vida de maneras que no lo esperábamos. Él sí es el Mesías. Vino con el propósito de restaurar a la humanidad y de reclamar otra vez todo lo que el enemigo le había robado al hombre. Ese es su propósito. Dios quiere restaurar todas las cosas. En tu vida Él las quiere restaurar. Él quiere que tengamos vidas saludables, matrimonios saludables, familias saludables. Él quiere que nosotros caminemos en bendición. El propósito de Dios para nosotros es restaurar lo que el hombre perdió en el huerto del Edén, pero restaurarlo en toda la humanidad, porque el enemigo, cuando el hombre pecó, tomó control. Y a través del pecado entró maldad, opresión, pecado, enfermedad y muerte. Muerte a este mundo. Pero ahora en Jesús, Jesús llega para reversar lo que el enemigo había hecho, la maldad que había entrado en este mundo. Y cuando miramos los milagros de Él, no se equivoque, Él no simplemente estaba tratando de demostrar su poder para lucirse. Él no estaba tratando de manifestar o de demostrar su poder para que otros puedan decir, nosotros también lo podemos hacer, aunque es posible. Pero quiero que entienda que las manifestaciones a través de los milagros que Él hacía, tenían el propósito de mostrarnos que el poder del reino de Dios había llegado y había comenzado a través del Mesías Jesucristo. Y Él estaba dándonos una prueba de lo que iba a ser la restauración de toda la creación por la promesa que Dios hizo a través de los profetas de antigüedad. Y en Cristo ahora se están cumpliendo.
alguien, los milagros tienen un propósito. Nos demuestran cuál era la misión de Jesús. Y nos demuestran cuál es la misión de la iglesia hoy también. My God. Y Jesús hacía 4 tipos de milagros generales. ¿Están conmigo? ¿No los he perdido todavía? 4 tipos de milagros generales. Número 1, exorcismo. Él echaba fuera demonios. Y a través de los exorcismos, él estaba demostrando de que él tenía autoridad sobre los poderes satánicos y la maldad de la tierra. Escuche bien, tenían el propósito de demostrar de que Jesús, como Mesías, como el ungido, tenía autoridad sobre los poderes satánicos y de maldad de este mundo. En otras palabras, cuando él echaba fuera un demonio, eso era evidencia de que Dios estaba restaurando a la creación caída. Restaurando. Y estaba indicando de que ya Satanás, quien era el Dios con letra minúscula de este mundo, estaba derrotado y de que su reino ya no podía controlar a la humanidad. O sea, el reino de Dios es más grande que el reino de Satanás. Y por eso cuando Jesús envía a los 70, los envía a sanar y los envía a echar fuera demonios, y regresan contentos, alegres, entusiasmados, y le dicen: Señor, hasta los demonios se someten a tu nombre. Y Jesús le responde: yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. En otras palabras, Satanás está derrotado. Él no tiene más poder que Dios. Él no tiene más poder que el reino de Dios. Satanás no puede venirse y levantarse en contra de ti, de tu familia, de tu negocio. Nada puede hacer él en contra de ti, porque ya está derrotado y Dios tiene poder sobre él y todos los demonios. Tú no tienes que temerle a Satanás. Tú no tienes que tenerle miedo a él. Es como un perro sin dientes. Él puede ladrar, pero no te puede hacer daño. Ha sido derrotado. Cuando Jesús echaba fuera un demonio, él lo que simplemente estaba demostrando era de que Satanás fue expulsado de los cielos. Tenía autoridad, tenía control, pero se le quitaron las llaves que tenía. Y ahora el que tiene las llaves está sentado a la diestra del Padre, el Mesías, el ungido, el que tiene poder para echar fuera todo poder satánico que se levante en contra de la iglesia o de nosotros. El segundo tipo de milagros que Jesús hacía era el milagro de sanidades. Y cuando sanaba a los enfermos, él simplemente estaba demostrando no que solamente tenía poder sobre Satanás y su reino, sino que ahora tenía poder sobre toda enfermedad. Cuando usted lea los milagros en los evangelios, yo quiero que usted, cada vez que los lea, diga: ese es mi Mesías. Estaba estableciendo el reino. Él tiene autoridad sobre los demonios. Tiene autoridad sobre toda enfermedad, sobre el cáncer. Tiene autoridad sobre toda enfermedad. A lo mejor el médico te dijo no hay remedio, pero tu Dios tiene toda autoridad. Tiene autoridad y puede sanar. Puede sanar. El tercer tipo de milagro que hacía era milagros de la naturaleza. Jesús tenía autoridad sobre la misma naturaleza. Y cuando él calmaba una tormenta, o cuando caminó sobre las aguas, o cuando multiplicó los panes y los peces, él simplemente estaba demostrando de que él tiene autoridad sobre esa naturaleza. Oye, ¿quién es Jesús? Es el Mesías, el Salvador,
que vino a destrozar los poderes satánicos y a reversar todo lo que el pecado hizo cuando el hombre lo permitió que entrara a este mundo. Él no vino simplemente para levantar una iglesita. Él vino para establecer un reino aquí en la tierra. Los milagros de la naturaleza cargan en sí un significado escatológico, o sea, del futuro. Los milagros de la naturaleza, que incluyen cosas como caminar sobre el agua, como calmar la tormenta, como darle de comer a la multitud, multiplicando algunos panes y peces, y de tomar agua y convertirla en vino. Esos milagros de naturaleza tienen la función de demostrarnos a nosotros que Jesús tiene la autoridad sobre una creación caída, y que Él ahora, como el Mesías, tiene la habilidad de traer restauración y sanidad a la naturaleza también. Tiene poder. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el Mesías. Solamente el Mesías lo puede hacer. Y último, las resucitaciones, no resurrecciones, resucitaciones de personas que habían muerto y Él los trae otra vez a vida. La mejor interpretación o traducción es resucitaciones, porque resurrección sucedió primero en Jesús, que todavía no había muerto ni resucitado. Él es la primicia de los resucitados. Y cuando Él resucitó a ciertas personas de la muerte a la vida otra vez, Él los volvió a la vida, pero no a la eternidad. Y a través de estos milagros Jesús estaba también demostrando de que Él tiene autoridad sobre la muerte. El último enemigo nuestro. Y Jesús, al hacer todas estas cosas, estaba demostrando de que Él era el Mesías, que había traído el reino de Dios para establecerlo, no en el futuro cuando Él venga otra vez, sino ya en el ahora, en el momento. Él dice: el reino de Dios entre vosotros está. Ya comenzó el reinado de Dios y milagros suceden hoy en medio de ustedes, porque Él ya lo inició. Y a veces nosotros practicamos un evangelio futurístico, donde predicamos salvación, pero es para simplemente el mañana, el día en que regresará. Y todo eso es bueno, porque hay que tener un balance. No todo es para ahora y no todo es para después. No todo es para ahora y no todo es para después. Por eso no nos podemos equivocar en decir: si los milagros no están sucediendo ahora en medio nuestro como Jesús los hacía, pues entonces el Espíritu Santo de Dios no está en medio nuestro, ni el reino de Dios está establecido. Mentira del diablo. Porque aún Jesús no sanó a todos los enfermos. Él iba a ciudades donde no sanaba a otros, y tú puedes decir: es que no tenían fe. Pero esa es la equivocación de muchos. La equivocación de muchos es que cuando milagros no suceden, nosotros rápido brincamos a decir: o no hay autoridad en esa iglesia, o el Espíritu Santo no está activo, o no, la gente no tiene fe. Y hay muchos que han sido engañados por ese mensaje. Hay muchos desanimados en su caminar cristiano porque no ven esos milagros y dicen: Jesús no está. Jesús no está. Y el enemigo es un mentiroso. Él trata de engañar al pueblo manteniéndolos en cautividad, haciéndolos pensar de que el reino de Dios todavía no ha comenzado ni se ha establecido. Y el reino de Dios es para el ahora y el hoy, pero también es para el mañana. Él lo inició y lo comenzó, pero todavía no está consumado, todavía no lo ha terminado. Y por ahora nosotros, cuando vemos milagros, es Dios revelándonos una pruebita de lo que va a ser en el futuro. Sí, los milagros suceden, sí, los enfermos son sanados, sí, los demonios son echados fuera, pero déjeme decirte que vendrá un día en el cual todo será restaurado por completo. Y no será una prueba.
No será una pruebita, será vivir una eternidad en eso. Y no será ya lo sobrenatural, será lo normal, la naturaleza del reino de Dios. Cuando Él restaure otra vez todas las cosas como estaban en el Edén en el principio, así será la eternidad. Can I get some help up here? I'm preaching. Tienen un propósito. Los milagros tienen el propósito de mostrarnos de que Jesús va a restaurar todas las cosas. Cuando nosotros vemos las resucitaciones a través de los evangelios, vemos esas pruebas de que el reino de las tinieblas y la muerte está derrotado. La muerte está derrotada. Escuche bien, la muerte está derrotada. Está derrotada. Y que habrá una resurrección final, donde todo el pueblo de Dios será levantado para vivir con Él en su presencia por la eternidad. Por eso es que Jesús le dice a Marta, antes de levantar a Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. Porque la vida de Él es resurrección, y es la resurrección que trae a un fin la muerte que ha reinado aquí en la tierra. Y note bien que cuando miramos estas categorías de milagros que Jesús hacía, las sanidades nos muestran que Dios está restaurando la humanidad caída. Los milagros de la naturaleza nos demuestran que Dios está restaurando la creación caída. Los exorcismos o echando fuera demonios nos demuestran que Satanás está destruido. Y las resucitaciones nos demuestran que la muerte ya también está destruida. Cuando usted lea los milagros, usted va a decir: gloria a Dios, el Mesías nuestro ya comenzó a establecer su reino y ahora está sentado a la diestra del Padre y regresará por la iglesia. Pero mientras tanto ha enviado su Espíritu Santo para que opere en la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, para que siga estableciendo el reino de Dios y expandiéndolo a través de la tierra, para traer un fin a la muerte, al pecado, a la enfermedad. Ese es el propósito de Dios. La misión de Jesús es traerle un fin a estas cosas. No se equivoque por un momento. El propósito de Dios no es que tú vengas a un lugar bien cómodo y te sientes una vez a la semana, un domingo, para escuchar palabras con aire acondicionado, y que luego te regreses para la casa a tu vida normal y puedas seguir la rutina de tu vida. El propósito de Él es poder restaurar todas las cosas. Él quiere restaurar todas las cosas. Él quiere restaurar tu matrimonio. Él quiere restaurar tu familia. Él te quiere restaurar a ti. Él quiere restaurar tu mente. Él quiere restaurar todas las cosas. Por eso estamos en la faz de la tierra todavía, porque tenemos la misión de Jesús de seguir hacia adelante, expandiendo el reino de Dios, cumpliendo esto, siguiendo hacia adelante, predicando el evangelio a los pobres. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? ¿Están conmigo todavía? No he perdido a nadie. Cuando miramos esto, volvemos a la pregunta que Juan el Bautista le hace: ¿eres tú el que estábamos esperando o debemos de esperar a otro? Jesús le dice: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos son sanados, y a los pobres se le predica el evangelio. Vete y dile eso a Juan. Juan, yo me estoy seguro que cuando escuchó eso, él pensó en Isaías, capítulo 35, y dijo: este es el Mesías. ¿Qué tienen en común todos estos milagros que Jesús hizo? Como prueba de que Él era el Mesías que había venido para establecer el reino de Dios en la tierra, que es el propósito de restaurar todas las cosas. Como Mesías, propósito de restaurar todas las cosas, de reversar la enfermedad y traer sanidad, de traer vida donde hay muerte. Ese es el propósito. Para eso la iglesia está en la tierra, para llevar esto allá al mundo donde la gente se está perdiendo, de llevar esperanza. Hay esperanza, mi hermano.
Jesucristo derrotó los enemigos mayores de la humanidad: la muerte, el pecado, la enfermedad. Y a Satanás lo derrotó. Esas son las buenas noticias. Y ahora trae libertad a la humanidad, para todos aquellos que en Él crean, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Esa es la esperanza. Cuando el reino de Dios llega a la vida de una persona, trae vida eterna. ¿Qué tiene todo esto en común? Que cuando lo miramos, podemos pensar, estas cosas no nos demuestran de que el reinado de Jesús como Mesías, al establecer el reino de Dios en la tierra, vino de acuerdo a la línea del rey David. Aunque sí venía de esa línea, pero no literalmente. Porque la gente estaba esperando otra vez que se restableciera el pueblo de Israel como autoridad de la tierra, que se le devolviera la tierra santa a ellos como lugar que le pertenecía, y que los enemigos fueran derrotados y puestos debajo de su autoridad y su dominio, como Roma, ahora bajo ellos. Eso hubiera sido el reinado literal de David, en la línea de David, manifestado en Jesús. Pero no. Dice, milagros están sucediendo, y esa es la prueba de la manifestación de que el reino de Dios ha llegado y de que yo soy el Mesías. Dios, Jesús, como Mesías, no vino a restablecer un reinado mundano. No vino a restablecer el reinado de David de la antigüedad. Él volvió mucho más atrás que el reinado de David. Él volvió a la creación. En la creación donde se perdió el dominio de todas las cosas. Donde a través del pecado, cuando entró, el enemigo entró a la tierra y se convirtió el Dios con minúscula pequeña de este mundo. Donde la tierra fue maldecida y la humanidad también. Jesús no volvió al reinado de David para decir, este es el reino que voy a establecer. No, Él volvió más allá, porque Él dijo, hay un poder mayor que los enemigos mortales o reales, el enemigo espiritual. Él vino a destruir el enemigo del pecado que entró en el huerto del Edén. Él vino a destruir el enemigo de la muerte. Él vino a destruir el enemigo de la enfermedad. Él vino a destruir el enemigo que trajo maldición sobre la naturaleza. Él vino a restablecer su autoridad sobre toda la creación para restaurarla y devolvérsela a la humanidad y decirle, yo soy el Mesías, que es mucho más grande que un reycito que viene a la tierra para devolverte un gobierno. No, yo vengo a devolverte el dominio completo de todo lo que se había perdido desde la creación. Aleluya, aleluya. Tenemos victoria en Jesús. Hay poder en su nombre. Su nombre está sobre todo nombre. Él es el Mesías, el gran yo soy, el todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Y a través de Él le devuelve a la humanidad la restauración de todas las cosas. Su misión era mucho más grande que simplemente establecer un reinado en la tierra. Era mucho más grande que simplemente derrotar las legiones romanas o devolverle el imperio a Israel. Él vino para derrotar a los enemigos mayores, la muerte, el pecado, la enfermedad y a Satanás. Él vino para reversar los resultados de la caída y traer restauración a la humanidad. O sea, la pregunta es, ¿era Jesús el Mesías? Porque Mesías, de acuerdo a lo que esperaban, era uno que iba a venir como violento, revolucionario, que iba a venir con la espada, que iba a traer fuego sobre la tierra y juicio sobre los enemigos. Y si lo miramos de ese modo, de la manera literal, física, sobre la tierra, tendríamos que responder no. Pero si lo vemos de la manera en cuando Él establece su reino, Él viene con el propósito mayor
de derrotar al enemigo mayor de la muerte, del pecado, de la enfermedad y de Satanás, tenemos que decir definitivamente sí. Él es el Mesías que vino con violencia, que vino a traer una revolución, que vino con una espada, no física pero espiritual, que vino a traer juicio sobre Satanás y su reino. Él vino como nombre sobre todo nombre y sobre toda cosa en la tierra, y él inauguró una nueva era del reino de Dios aquí en la tierra. Y ahora los enemigos de Dios fueron derrotados, las fuerzas satánicas fueron derrotadas, y él comenzó una revolución en contra de Satanás y de la fuerza demoníaca. Él volvió a tomar el pueblo de Dios y le devolvió el poder que habían perdido en la creación. Él se levantó en contra de la enfermedad, en contra de la muerte. Él destruyó todo lo que el enemigo hizo en contra de la iglesia. La paradoja de la cruz es que cuando Cristo trajo victoria como Mesías, no fue montado en caballo con un ejército inmenso y grande. Fue como un siervo humilde, pasando por el camino del sufrimiento. Por eso es que nadie le creía. Por eso es que muchos no le creían. Ese, el que fue golpeado, amenazado, burlado y finalmente crucificado. Ese es el camino que el Mesías tomó para recobrar a la humanidad y restaurar todas las cosas. Yes, sir. Ese fue el camino necesario. Y a través de su muerte, mira bien, a través de la muerte en esta cruz, en una cruz como esta, Él volvió a restaurar, a comenzar la restauración de todas las cosas en la humanidad. A través de esa muerte derrotó a Satanás, el pecado, la muerte, la enfermedad, la maldición de la naturaleza, toda quedó crucificada aquí en esta cruz del Calvario. Por eso es que cuando tú recibes a Cristo, cuando tú lo recibes a Él, tú mueres junto con Él. Tú mueres, o sea, el viejo hombre muere ahí. Todo lo viejo se queda clavado en la cruz del Calvario y es enterrado. Todo el pecado queda ahí. Toda la maldición queda ahí. El diablo es un mentiroso. Tu familia no está maldecida. La maldición quedó clavada en esa cruz. Él derrotó a todos los poderes satánicos sobre la tierra. Por eso no hay enfermedad más grande que Él. La enfermedad quedó clavada en la cruz. La enfermedad quedó clavada en la cruz. La muerte quedó clavada en la cruz. El pecado quedó clavado en la cruz. Y Satanás fue derrotado a través de la muerte. Y así es que establece su reino. Y así es que establece su reino. Muchos dirían hoy en día, si vieran a un ministro así, dirían, ese no tiene poder. Como decían de Pablo, ¿usted se cree que Pablo ahora nosotros ponemos a Pablo acá arriba? Pero en su tiempo muchos en la iglesia, usted ve a través de las cartas que le escribe a la iglesia, no lo veían como mucho a él. Lo veían como un viejito sin fuerzas ahí, que no decía, predicaba largo y la gente se caía de las ventanas cuando predicaba porque se dormían. Las cartas de Pablo no eran tan famosas en su tiempo. Fue cientos de años después que la iglesia comenzó a redescubrir las cartas de Pablo y a ver la teología importante para la iglesia en esos tiempos. Pero Pablo en su tiempo jamás y nunca pensaría que sus cartas tendrían el impacto que están teniendo hoy. Pablo vivió una vida de sufrimiento, metido en una cárcel.
Salió la película de Pablo este fin de semana. Si no la ha visto, vaya a verla. Nos enseña cómo la iglesia responde cuando está viviendo en medio de un tiempo, de una sociedad donde lo que experimenta es persecución y sufrimiento. Diríamos entonces que la iglesia, cuando enfrentó persecución, no tenían el poder del Espíritu Santo. Que cuando muchos murieron por sus creencias y sus valores y sus convicciones, que eran creyentes sin fe, por eso murieron. Qué arrogancia de la iglesia de hoy, el mirar atrás y pensar que las cosas, los milagros no suceden por falta de fe o porque el poder de Dios no está presente. Es más, cuando miramos la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que la iglesia estaba en su gloria y era más efectiva en los tiempos de persecución. La iglesia florecía, avanzaba, se expandía y crecía en medio de persecución, no en la ausencia de ella. No podemos pensar que solamente si estamos bendecidos y que si las bendiciones llegan y que si todo nos va bien, entonces Dios está con nosotros. Pero si las cosas nos van mal, es que no tenemos fe o que Dios no está con nosotros. Mentira del diablo. Cuando Jesús, como Mesías, vino a establecer su reino, lo hizo a través de una cruz, una humillación. Y Él espera que la iglesia de hoy siga su camino también. Que nosotros todavía hoy podemos establecer el reino de Dios, pero escucha bien, ¿cómo lo establecemos? Puede ser que lo podamos establecer haciendo milagros, echando fuera demonios. Puede ser que podamos establecer el reino de Dios sanando a enfermos, orando por ellos y que se sanen. Puede ser que el reino de Dios se establezca por eso. Está bueno. Gloria a Dios por eso, porque yo lo creo. Es más, tengo ganas de orar por sanidad. Tengo ganas de orar para echar fuera poderes satánicos y para orar por liberación para aquellos que están oprimidos, porque creo que todavía Dios lo puede hacer. Pero también entiendo de que no lo hace con todos. Y no hay problema con eso. No quiere decir de que Dios no está presente. No quiere decir de que su palabra no sea verdad. Entonces, ¿cómo establecemos el reino de Dios? Aquí ya termino ya. Me pasé. ¿Cómo establecemos el reino de Dios? Siguiendo el ejemplo del Mesías, de ir a la cruz y darse como sacrificio para el mundo. ¿Usted entiende eso? Él venció el mal, no con mal. No fue fuego con fuego. Él venció el mal con bien. Si te dan en una mejilla, por la otra. Usted diría, eso no es lo que quiere decir. Él estaba hablando en términos espirituales. Claro, podemos pensar de esa manera, pero la realidad es que yo estoy seguro que Jesús quiso decir lo que dijo, literalmente. Él vino a establecer un reino, no de poder gubernamental sobre la tierra. Le puedo decir algo, es que yo sé que ya se me acabó el tiempo. No importa si las leyes están a favor del cristianismo o no. Yo veo a cristianos que ellos piensan que los Estados Unidos es el reino de Dios. Sí, en serio. Hay personas que piensan que los Estados Unidos es el reino de Dios. Y por eso es que tratan de envolverse tanto en cuestiones de las leyes, para reformar leyes y para reformar aquello. Mira, la iglesia en Pentecostés no tenía no podía decir una palabra para influenciar los poderes democráticos de su pueblo. No tenían ningún poder político. Dios no ha llamado a la iglesia para... Quiero tener cuidado como digo estas cosas. Gloria a Dios por los creyentes que Dios levanta y
sí están en las políticas. Gracias a Dios por esos hombres que Dios ha levantado y los ha puesto en esos lugares, que tienen valores y principios cristianos, que pelean por esos valores para establecerlos en nuestra nación. Pero este es mi punto: aún si no sucede, aún si mañana la iglesia es perseguida aquí en los Estados Unidos y todas las leyes se vuelven en contra de nuestros principios y valores y convicciones, la iglesia sigue siendo la iglesia. Por eso es que, mire, que voten por aborto o en contra de aborto. Hay personas que dicen voten en contra del aborto, pero votan a favor de la guerra. Entonces estás diciendo que la vida de uno que no ha nacido es más importante de la vida de uno que está vivo, porque la guerra lo que hace es matar a gente también, y a través de guerra han muerto muchísimos. Entonces pensamos que a través de las leyes del gobierno vamos a traer reformas y que la iglesia se va a establecer, y cuando entonces la América tenga los valores y los principios cristianos, entonces la iglesia florecerá y entonces el reino de Dios se establecerá. No. La iglesia sigue siendo la iglesia, aun si las leyes están en contra de nuestros principios y los valores como creyentes. ¿A qué llego? De que Jesús tomó el camino menos esperado para establecer su reino. ¿No será que a lo mejor Él quiere hacer lo mismo con la iglesia hoy? A lo mejor yo no pueda sanar a un enfermo, y no es que no tenga fe para eso, y no es que con el enfermo, al enfermo a quien le ore, que no tenga fe tampoco. Yo oro con fe: Señor, sana, creo. Tu palabra dice: si imponemos nuestras manos sobre los enfermos, sanarán. Yo lo creo, oro. Y si no sucede, y me ha pasado, y yo estoy seguro que le ha pasado si usted es sincero. Entonces, y cuando no sucede, es que no tenemos fe. Cuando no sucede, ¿cómo establecemos el reino de Dios si no es por milagro? Si yo oro por un enfermo y no se sana, ¿tú sabes cómo yo establezco el reino de Dios? Cuidando por el enfermo. Oh my God. Lo voy a decir acá. A lo mejor yo no tenga el don de sanidades, pero sí puedo ver donde hay un enfermo y puedo cuidar de él, y puedo ayudarlo en su enfermedad, y puedo ayudar a aliviar a lo mejor su dolor como pueda, y con lo que esté en mis manos. Y cuando se hace eso, se está estableciendo el reino de Dios, se está reversando los poderes satánicos y de maldición que el enemigo quiso traer. Establecemos el reino. A lo mejor yo no ore por uno que esté oprimido. A lo mejor yo ore por uno que esté oprimido y no recibe su liberación. A lo mejor no. Pero usted sabe qué, creo que aunque no pueda a lo mejor echarlo fuera, y creo que Dios lo puede hacer, y creo que si oramos Dios lo hace, y creo que cuando venimos a Cristo todos poderes, maldiciones se rompen en el poder del Espíritu Santo. Lo creo, hay poder. Pero yo estoy hablando no de posesión demoníaca, sino de a veces opresiones que a los creyentes aún pueden experimentar. Y Pablo nos dice en, creo que es 2 de Corintios, si no me equivoco, que él tenía un aguijón. Y él le pidió a Dios 3 veces: quítamelo, por favor. Él dice: este aguijón fue enviado como un agente satánico para oprimirlo. Él lo dice, léelo. Y él le pidió: Señor, quítame esta opresión. Y el Señor le responde y le dice: mi gracia, bástate mi gracia, porque mi gracia es suficiente. En medio de tu debilidad, Dios le dice: yo me hago fuerte, y a través de su gracia tú puedes
permanecer firme, aun cuando el enemigo te está oprimiendo, aun cuando el enemigo te quiere mantener controlado. La gracia de Dios está sobre ti y te da la paz, la tranquilidad, la paciencia que tú necesitas para perseverar aún en medio de la persecución. Eso es fe. Eso es fe. A lo mejor yo puedo pararme al frente de un huracán antes de venir y puedo decirle: te detienes en el nombre de Jesús, y todavía viene el huracán y pasa por ahí. Pasó en Puerto Rico. Y en Puerto Rico hay muchos creyentes. A mí me molesta tanto cuando los cristianos se hacen tan espirituales, legalistas en lo que son. Cuando pasa un huracán por un sitio y dice: eso pasó porque hay pecado ahí, eso pasó porque no hay fe en ese lugar. ¿Usted sabe cuántas personas yo conozco, hombres y mujeres de fe en Puerto Rico? ¿Tú sabes cuántas iglesias hay allí? Gente orando, de oración, de unción poderosa que Dios usa grandemente. Y nos atrevemos en nuestra arrogancia a decir: es que no tienen fe. Yo estoy seguro que ellos se pararon, clamaron, pidieron al Señor: para la tormenta. Y la tormenta pasó por ahí como quiera. ¿Qué hacemos? A lo mejor yo no me pueda parar delante de un huracán y decirle: párate en el nombre de Jesús. Pero tú sabes lo que puedo hacer: enviar ayuda a Puerto Rico después que ha pasado algo como eso. Puedo recolectar una ofrenda con la iglesia de West Palm Beach y decir: vamos a ayudar a nuestros hermanos que están en Puerto Rico ahora sufriendo y pasando por necesidad, porque es ahí donde la iglesia de Dios establece el reino de Dios. Que nos dejemos de espiritualidad y cosas, porque todo lo queremos resolver, a nombre de espiritualidad. Oramos, pero mira, a lo mejor yo ore por una persona que necesita provisión y no le llegue. Pero entonces lo que sí puedo hacer: darle un vaso de agua si tiene sed. ¿Tú sabes lo que sí puedo hacer? Darle un plato de comida caliente si puedo hacerlo. Y cuando la iglesia entiende esto, entiende que a veces el camino a establecer el reino de Dios no siempre es el más común, o el que parece más evidente, no es el que hace más ruido. A veces la manera de establecer el reino de Dios viene a través de un acto simple, bondadoso, de un cuidado a un enfermo, de un vaso de agua a uno que tiene sed, de una visita a alguien que está en la cárcel. Nosotros establecemos el reino de Dios y seguimos el ejemplo de Jesucristo cuando Él fue a la cruz, cuando nosotros nos damos en sacrificio por nuestros hermanos y hermanas en el mundo. Nosotros somos agentes de Dios en la restauración de todas las cosas cuando nos prestamos para hacer obras buenas en el nombre de Jesucristo. ¿Dónde está la iglesia hoy? Metido en cuatro paredes, orando, clamando, gritando: Señor, trae salvación. Para de gritar y sal de estas puertas, vete a las calles y haz la obra de Dios. Ponle acción a tus creencias y a tus palabras. Y cuando hagamos eso, comenzaremos a ver que el reino de Dios a través del Mesías y su iglesia se comenzará a establecer aquí en la tierra. ¡Aleluya! Yes. Dios está levantando a una iglesia poderosa que va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Hey, aleluya. Yes.